Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, amados amigos. Así que ya comenzamos la sesión de sucesos de la vida donde estuvo involucrado Dios. Queremos contar un testimonio en esta hermosa mañana de un acontecimiento que pasó en nuestras vidas cuando nos encontrábamos en el estado de California. Estuvimos presos allá por un caso de agresión. Cuando estuvimos presos allá pasamos muchas circunstancias dentro de las cárceles, porque en las cárceles allá se compone de morenos, de blanco, de sureño y paisa. Entonces yo pues venía de una organización aquí en Puerto Rico llamada Los Nietas, y yo decía, yo soy nieta, donde sea, en Japón, en China, donde sea, yo soy nieta. Entonces por eso empecé a tener muchos problemas dentro de la cárcel, donde me empezaba a defender, muchos peleas, circunstancias, me castigaban, me metían al hoyo, muchas circunstancias que viví muy difíciles, de las cuales pues, tengo cicatrices de esos acontecimientos, que la muñeca me la partieron una vez y me operaron dentro de la cárcel. En una ocasión también se me explotó el apéndice, caí en el suelo y por poco me muero. Pero siempre Dios me preservó y me cuidó. Por eso hoy estamos aquí. En una ocasión ya los guardias estaban cansados de mí porque estaba dando muchos problemas, y un oficial de nacionalidad cubana habló conmigo porque allá en las cárceles de California, en algunas, tu socio penal es algún oficial penal. No es como acá en Puerto Rico, que son aparte. Allá el mismo oficial es tu socio penal. Y aquel oficial pues habló conmigo y me dijo, mira, yo no te puedo meter al nivel 1 porque tu caso no te puedo meter allá, pero si sigues haciendo lo que hace, te voy a meter allá. Allá están los asesinos, allá matan a los presos, allá pasan muchos revoluciones, y yo voy a ver si tú eres bravo de verdad. Y llegó un momento de que eh, eh, el oficial vino hablando conmigo, yo le expliqué el porqué, yo le dije, mira, yo lo que estoy es defendiéndome, porque yo no me voy a dejar de nadie, y yo estoy defendiendo mi vida y no me voy a dejar. Y aquel oficial vino, me miró y me dijo, te voy a meter en un módulo cristiano. Si tú tienes problemas allí yo voy a saber que eres tú. Pero todo esto yo no sabía que era a propósito de Dios. Cuando llego a aquel módulo, aquellos cristianos me recibieron con amor, con abrazo y todo. Yo no conocía de Dios, yo no conocía nada de la palabra de Dios. No sabía nada porque vengo de un hogar donde no se practicaba el cristianismo. Simplemente nos llevaban a la iglesia tradicional los domingos. Entonces aquel hombre me regaló una Biblia, conocí un hombre que era el pastor del módulo, y me regaló una Biblia, Santa Biblia, y la Biblia era brown. Y aquel hombre me dijo, cuando salgas a la libre comunidad, nunca sueltes la Biblia. Pero el idioma de los confinados, cuando te dicen así, no sueltes la Biblia cuando salgas afuera, lo que te están hablando es que sigas buscando de Dios, que busques de Dios, no te apartes del camino. Pero yo no había aceptado a Cristo ni nada de eso, simplemente pues estaba allí con ellos, los cristianos. Y, y, y empecé a leer aquella Biblia, empecé a leer Biblia hasta que la leí completa, y volví y leía. Me gustaban mucho las cartas de Pablo, y escuchaba los cultos, las reuniones que ellos se reunían y enseñaban y hablaban de la palabra de Dios. Y llegó un momento que yo salí de aquel módulo cumplido, nunca tuve problemas, para la gloria de Dios. Y salí de aquel módulo y me fui a la libre comunidad y regresé aquí a Puerto Rico. Estando aquí en Puerto Rico, en aquella época empecé a iniciar al narcotráfico, y me acuerdo que aquella Biblia se fue en un carro que los oficiales de Drogas Ponce me confiscaron, porque yo me tiroteé con los de Drogas Ponce, donde salió la noticia en el periódico Primera Hora. Me tiroteé con los de Drogas Ponce, intercambiamos disparos. Y eso sería contar otro suceso de nuestra vida donde estuvo involucrado Dios. Pero en ese suceso, en ese acontecimiento, esa Biblia se fue en ese carro. Pero esa Biblia yo no la soltaba, porque yo le di palabra a aquel hombre de que nunca iba a soltar la Biblia. Pero yo hablé literalmente de la Biblia. Y aquella Biblia yo la llevaba en los bultos, donde quiera que yo vaya. Si yo iba a cazar, lo que yo iba a hacer, siempre esa Biblia andaba conmigo, haciendo y deshaciendo. Y hubo un momento que estaba de eso, y yo pues hojeaba, leía y eso, y tenía esa Biblia. ¿Por qué Dios estaba involucrado en este asunto? ¿Sabes por qué? Porque Jesús le dijo a los discípulos, le dijo, no los dejaré huérfanos, sino que le enviaré al Consolador, del cual le hará recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Y el Espíritu Santo es el que hace recordar todas las cosas que el Señor le había enseñado a los discípulos. Y de la única manera actual ahora mismo de que tú recuerdes de todo lo que el Señor y de todo lo que habla
el Señor es en la Biblia. Ahí está todo escrito y ahí está toda la enseñanza, los mandamientos, los estatutos de Dios están ahí escritos en la Biblia. Y de la única manera que el Espíritu Santo pueda hacerte recordar de lo que el Señor ha enseñado es que usted se dedique a leer la Biblia. No importa si usted le sirva a Dios o no le sirva a Dios, va a llegar el tiempo que esa palabra va a hacer efecto en tu vida como la hizo en la mía. Cuando yo me convierto a Cristo y recibo el bautismo del Espíritu Santo y recibo el Espíritu Santo, que yo comienzo a predicar, porque a los 3 meses de convertido yo comencé a predicar la palabra de Dios, y a veces la gente se maravillaba y me preguntaban, pero era porque yo, cuando no conocía a Dios ni nada, leía la Biblia y el Espíritu Santo se encargaba de hacerme recordar de lo que estaba ya aquí adentro, porque yo mayormente, a mí me aconsejaron leer la Biblia en voz alta para escucharla. Porque la palabra dice, la misma Biblia dice que la fe empieza por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que dele lectura a la Biblia, lee la Biblia, porque esa palabra va a llegar un tiempo que va a hacer efecto en tu vida, porque vas a creer en ella, porque el Espíritu Santo convence de pecado por cuanto no han creído en Jesucristo, y Él se va a encargar de un tiempo, como lo hizo conmigo, de hacerte recordar de lo que tú estás leyendo, para que tú creas en el Señor Jesucristo y tu alma sea salva. Así que no es en vano todo lo que tú puedas hacer para Dios: leer la Biblia, visitar las iglesias, sentarte a escuchar la palabra de Dios y dedicarle un tiempito a Dios, aunque tú no estés sirviéndole, porque va a llegar el tiempo que Dios va a ser el hacer como el querer que hay en tu corazón. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y así espere el próximo testimonio, sucesos de la vida de los cuales estuvo involucrado Dios. Dios les bendiga.